Con su brazo asistencial, la Fundación Antonio Sáenz de Miera y Frieital presenta Voces del Periodista. Conduce Celeste Sáenz de Miera. Comenzamos. Hola amigos, muy buena tarde, tengan todos ustedes un enorme y gran placer saludarlos desde este estado campechano en donde el petróleo emana y los gases y todos los elementos energéticos para la gran renta petrolera y por supuesto noticias interesantísimas que hoy vamos a comentar en este su programa que dirige la licenciada Celeste Sáenz de Miera, quien les envía un saludo muy afectuoso, muy fraternal, hoy ocupada en algunos temas de nuestro Club de Periodistas de México, de la Fundación Antonio Sáenz de Miera, y atendiéndolo directamente como lo requiere en este instante, me encargó a su servidor, quien los saluda con gusto, Enrique Pastor Cruz Carranza, que desde Campeche les enviáramos un abrazo fraternal, cariñoso, lleno de buena vibra para este inicio de semana. Hoy es lunes 10 de enero del 2022 y ya vamos avanzando una vez más en esta ruta con todo lo que está frente a nosotros, los retos de salud, los retos de economía y los retos de demostrarnos como seres humanos y como mexicanos que tenemos un objetivo y metas que cumplir. Saludamos a quienes nos escuchan en forma diferida en Radio Turquesa, la joya del Caribe mexicano, la Radio Nueva República, un abrazo fraternal, la frecuencia de la Pantera y en fin a todos quienes desde este momento ya están enlazados en forma directa en las aplicaciones, a través de internet, por Voces del Periodista, en el Club de Periodistas de México, pues para abordar los temas que hoy hemos puesto o nos hemos procurado poner a su consideración, a su análisis, a su discusión. Vamos a tener a la media el enlace súper esperado con el maestro Rafael Barajas Fisgón Monero, con esa sensibilidad que lo caracteriza, pendiente y dándonos luces en ocasiones en estas cosas a veces un poco oscuras de la política, pero pues vamos a platicar de algunos temas que arrancan esta agenda nacional y por supuesto sus comentarios, sus puntos de vista, todo lo que nos puedan mandar en nuestras aplicaciones también donde puede usted hacer comentarios. Hoy muy contentos, arrancamos una semana, insisto, con grandes acontecimientos, noticias muy importantes. A mí me parece que cuando leemos en los diferentes medios de información que hay inconformidad, por ejemplo, en el caso de quien coordina la bancada panista en el Senado, Julián Rementería del Puerto, quien acusa que todo el dinero que se usa en el gobierno federal que se ha mandado y los empréstitos que como país tenemos, pues se están canalizando a obras suntuosas, a hechos que realmente pues no le ha permitido, como sucedía en el neoliberalismo, meterle el colmillo, darse grandes negocios y implementar empresas y tantas cosas de las que nos han llevado como país a un rincón económico que no nos pertenece. Pues de verdad que nos da mucho gusto, porque esto quiere decir que el presidente sigue cumpliendo su proyecto político, su propuesta como presidente de la República, en su momento como candidato, que una vez en el poder, pues no hubo un desvío de ruta. Esto fue algo que los mexicanos vivimos en el 2000, cuando se llegó a creer ilusamente que se estaba dando una gran transición democrática, que era un antes y un después con la llegada de Vicente Fox Quesada, lo que ya hoy todo el mundo sabe que es la gran concertación, un juego de realmente
camuflaje del sistema político, en donde definitivamente pues este personaje que llegó a levantar tantas aspiraciones y expectativas en una campaña caracterizada más por actitudes bufonescas y jocosas que por propuestas serias, pues al final se desdibujó como tenía que ser un político empresario o un empresario político quebrado, con la economía en los suelos, después de haber sido gobernador de los peorcitos que han tenido Guanajuato, y después de haber convertido lo que era la moral panista en una verdadera saurda, pues llega al cargo y por supuesto a recuperar la economía, a que Petróleos Mexicanos, esta gran empresa nuestra que llegó a ser y llegó a tener en su identificación y en su frase célebre, que era el orgullo y fortaleza de México, pues terminó convertida en una verdadera cloaca de saqueos, de tranzas, de tráfico de influencias. ¿Cómo olvidar la manera en que se convirtieron los hijos de Martita Sagún en encargados de abrir extraordinarios y flamantes negocios para que quien quisiera tener contratos, robar a manos llenas dentro de la industria petrolera, desde la llegada de un director general que venía de ser gerente de pinturas, pues esto llegó a ser un escándalo increíble. Dice don Yulam Rementería del Puerto, sí, no estamos hablando de ningún duque europeo, es el coordinador de la bancada del Senado en México del Partido Acción Nacional, que el nivel más alto de deuda del que se tenga registro, pues es el que se ha llegado en estos momentos. Yo creo que este senador que viene de Veracruz y que me recuerda a otro senador que fue funcionario de Pemex y que fue en el área de muy vital dentro de Petróleos Mexicanos, caracterizado por el acoso y la persecución a periodistas, y no preguntéle usted a Ana Lilia Pérez la manera en que este ex senador y ex funcionario de Pemex, pues con piel muy sensible y parte de toda la vasta corrupción y de toda la política para hundir a la paraestatal, pues ante los libros de denuncia de Ana Lilia Pérez, pues procedió a iniciar una persecución. Siguen siendo, por cierto, no es novedad, los periodistas víctimas de estas persecuciones, como pasa en el caso de Ricardo Ravelo con el gobernador del estado de Jalisco, y como sigue viéndose en los diferentes frentes, pues en el país, que esta inercia ha traído en la creación de una enorme cantidad de cacicazgos políticos en los estados de la República, y que hoy también resienten la cuarta transformación y persiguen, acosan, asesinan, porque somos el país más peligroso para el ejercicio del periodismo, primer lugar vergonzoso en el asesinato de periodistas en el interior de la República, y obviamente volteando a ver inmediatamente a la Subsecretaría de los Derechos Humanos y diciéndoles, el asesinato a periodistas es un tema total y completamente federal. Nosotros localmente, a través de nuestros sicarios políticos y de la asociación delictiva, los asesinamos, pero el problema es tuyo, Federación, no es de los gobernadores, no es de los alcaldes. En estos juegos en donde los deslindes se dan en esta gran pretexto de inmoralidad. Pues bien, Pemex ha recuperado, y hay una nota que se dio el día de ayer, domingo, salió en los diferentes medios. Hoy no se le ha dado mucha relevancia el hecho que Pemex haya logrado una gran disminución de 3,000 millones de dólares en la deuda, y voy a citar la nota porque se replicó en muchas notas en el interior como algo muy pequeñito, en donde dice que Petróleos Mexicanos concluyó el proceso para reducir el costo financiero de su deuda de corto plazo, así lo informó la Secretaría de Hacienda.
la deuda de la empresa estatal disminuyó en 3.200 millones de dólares y redujo su presión financiera entre 2024 y 2030 en 10.500 millones de dólares. Esto es lo que enoja a las bancadas de extremistas del Partido Acción Nacional, esto es lo que enoja a quienes fueron altamente beneficiarios en todos esos juegos y rejuegos corruptos de los fraudes y de los sobornos de Odebrecht, que tienen en la cárcel al exdirector general de Pemex, Emilio Lozoya Austin, y que hoy parece que tiene que llegar mucho más a fondo en el sentido de que quiénes son y quiénes están siendo encubiertos ante esta circunstancia que le costó tanto dinero a nuestro país y que obviamente fue recurso utilizado para efectos de campaña. Cuando vemos esta nota en la cual nos informa la Secretaría de Hacienda y Crédito Público esta forma de ir amortizando la deuda de Petróleos Mexicanos para empezar a rescatar esta industria, pues es la promesa del presidente Andrés Manuel López Obrador en campaña, y la manera de rescatar Pemex y de rescatar Comisión Federal de Electricidad es precisamente ir desmenuzando, ir desactivando esos contratos que se hicieron en un marco de la legalidad, y póngale usted las comillas, aprobadas por las cámaras de diputados, por la Cámara de Senadores, en esas medidas que se decían, cómo olvidar a Mario Fabio, a Beltrones, a Emilio Gamboa, hablar de las medidas amargas pero necesarias. Estos dos políticos que después del asesinato de Luis Donaldo Colosio, pues jugaron al trapecismo de saltimbanqui, uno brincaba al Senado, el otro se iba a la Cámara de Diputados y así viceversa, y que crearon la cultura del moche en los legislativos para tener práctica y totalmente maniatados desde Vicente Fox, el propio Felipe Calderón Hinojosa, Enrique Peña Nieto, pero que ahora con esta nueva mayoría relativa, pues ya no pueden hacerse este tipo de rejuegos políticos, y los presupuestos pues tienen una visión nacionalista. Ya no nos preocupa a los mexicanos de verdad, y esto hay que decírselo a este señor del Senado de la República, a Julen Rementería del Puerto, que ya no nos preocupa qué pueda estar pasando en Repsol si necesitamos a Sacir Vallehermoso para ir a comprar un pedacito de silla en el consejo de esta empresa española, de una empresa que quiso venir a normarnos prácticamente la política energética del país, cuando en España no hay ningún solo pozo, y mucho menos que toda la actividad relativa a la industria petrolera de nuestra nación, pues se dirima desde Vigo o desde los astilleros, donde se fueron a hacer las estructuras, donde se fueron a hacer todos los negocios en aquella promesa, y ahí está el expediente, y ahí están las entrevistas y los compromisos que en su momento asumiera el malogrado secretario de Gobernación, Juan Camilo Muriño Terrazo. Todo este tipo de situaciones se ha venido revirtiendo poco a poco. Vemos a la secretaria de Energía, vemos al propio director general de Pemex, vemos al presidente muy aplicado en estar permanentemente supervisando las obras, tanto el Tren Maya como Dos Bocas, como el Transísmico, toda esta situación, porque definitivamente es darle mayor valor agregado a la actividad productiva interna, a la autosuficiencia energética, y la reforma energética que se ha anunciado, y que lo digo con todo respeto porque se lo merecen, pero yo creo que hay un desatino total en la falta real, aplicada y meticulosa de ir explicando que una reforma eléctrica, después de los compromisos que globalmente tiene nuestro país, tendrá áreas en que se tendrán que respetar, pero se está salvando algo tan fundamental, vital e importante como es el control del litio. No va a haber más concesiones,
No va a haber más tranza, no va a haber más convenios leoninos y no va a haber más gandallismo que se dio con todo el cinismo en los pasados gobiernos y en donde los mexicanos éramos meros invitados de piedra para ver cómo se repartían los recursos, la riqueza, cómo intentaron quebrar a Pemex, contaminaron pozos y dijeron en un momento determinado que la gallina de los huevos de oro se había muerto. Y esa gallina de los huevos de oro, cosa de total y cabal salud. Vamos a corte y regresamos. Está usted escuchando Voces del Periodista con su amiga Celeste Sáenz de Miera. Regresamos. 760 AM. 760, amplitud modulada. Las sentencias del Tribunal Electoral han obligado a los partidos políticos a incluir en sus candidaturas a representantes de las comunidades indígenas, LGBTIQ+, y afromexicana. También a que los mexicanos migrantes residentes en el extranjero y las personas con discapacidad tengan representación política en la Cámara de Diputados. Un tribunal de derechos a favor de los grupos históricamente discriminados. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Cumplimos 25 años cumpliendo. Con Star TV te damos la suscripción a 0 pesos. Sí, suscripción 0 pesos. Solo paga por anticipado 2 mensualidades en tarifa regular del paquete seleccionado y nosotros te damos la suscripción. ¿Qué esperas? Disfruta de películas, novelas, series y más. Contrata al 800-700-7827. Consulta los términos y condiciones en startvmexico.com. Guillermo Ortega Ruiz. ¿Qué opinas de la reforma eléctrica del presidente López Obrador? Es la nota de la última semana. El objetivo es saber si la población está de acuerdo en enjuiciar a actores políticos del pasado. Voces de la historia. La orden de combate está a la calle los revolucionarios. El virus del COVID no va a desaparecer, va a pasar a una condición estacional. Mi presencia en esta cumbre en ningún sentido ni circunstancia representa un reconocimiento al gobierno del señor Nicolás Maduro. El sector salud tiene que estar muy pendiente para evitar contagios. Le invito a que me acompañe todas las noches a escuchar las voces de los protagonistas de la noticia. Con Ortega a las 10, lunes a viernes, 10 de la noche, tiempo del centro del país, a través de esta frecuencia. No se duerma. Está usted escuchando Voces del Periodista con su amiga Celeste Sáenz de Miera. Marque usted en horarios de oficina 5512-5638. Continuamos. Así es, amigos, continuamos en su programa Voces del Periodista con el abrazo fraternal a distancia, con toda la buena vibra de la conductora, directora de este programa, la licenciada Celeste Sáenz de Miera, todo nuestro el equipo que conforma Voces del Periodista, ABC Radio de México. Un saludo a cabina, al ingeniero Melara, a nuestro amigo Jonathan Álvarez, a todos los que nos permiten hacer esta transmisión a través de ABC Radio, con esa frecuencia de calidad que siempre la ha caracterizado. Y bien, pues estamos precisamente abordando estos temas de índole energético, en donde realmente ahí está la parte básica y fundamental en la necesidad de recuperar la autosuficiencia. Ha habido una enorme reducción, no en la producción, en la exportación. ¿Por qué? Porque nuestro país va a buscar en un momento determinado lograr cubrir las necesidades internas y ya no tener este mecanismo de importación que durante muchos años fue un excelente y extraordinario negocio. Hoy ya Deer Park formará parte de toda esta estructura en donde México llevará a cabo el refinamiento directamente en este sentido y por supuesto también, amigos y amigas, en el momento en que se reactive en su totalidad nuestras plantas de refinación en todo el país y se anexe Dos Bocas para el aprovechamiento de lo que verdaderamente vale en el petróleo. El valor del petróleo en forma original o en forma primaria, que es los barriles que se exportan,
pues sí deja una renta petrolera, sí propicia el ingreso de divisas en forma rápida, pero es lo mínimo. La riqueza del petróleo, de nuestro petróleo mexicano, radica en los derivados, en la petroquímica, en todo eso que se fue destruyendo. Si usted pregunta que existió un Instituto Mexicano del Petróleo, lo existió y vivió y dio extraordinarios resultados, pero había que matarlo. Se dejó morir porque no convenía a los negocios. El 99.9% de los directores de petróleos mexicanos, digamos el nombre de alguno que no esté hoy involucrado en empresas petroleras privadas internacionales. Eso nos da la pauta de en manos de quién estuvo nuestra industria petrolera y de la manera en que se fue estructurando no solo un mecanismo directo para desmantelar la industria petrolera, sino que lo dijimos en su momento en el programa de la licenciada Celeste Sáenz de Miera, en Voces del Periodista, se buscó acabar con la producción del manto más importante, como es el manto Cantarell, inyectándole cantidades sobre lo estimado por parte del nitrógeno, de tal manera que el petróleo ya no sirviera. Pero también lo hemos dicho, lo hemos publicado y vemos un silencio ominoso en esa información que pudo haberse ido con Carlos Morales Gil, ese exdirector de Pemex Exploración y Producción, que durante los 8 últimos años del neoliberalismo tuvo el privilegio de tener la información de esta índole, precisamente de primera mano, de las reservas probadas, probables y posibles, de los mantos descubiertos y de toda esa enorme gama de potencialidad petrolera, y que bueno, pues ahora el ingeniero Carlos Morales Gil pues es un alto ejecutivo de otra petrolera privada mexicana, de donde la familia Balleres incluso recibió la medalla Belisario Domínguez. Pues no sabemos si por lo que ha aportado al país, yo no lo conozco, perdón por mi ignorancia, pero sí por los grandes negocios que se están haciendo con el patrimonio de nuestra nación. Todo esto se está revirtiendo y todo esto está generando en el proceso natural de lo que se avecina, que es una sucesión presidencial que tiene un ciclo, y este va a ser parte del tema que vamos a platicar con el maestro don Rafael Barajas Tisbón Monero, porque obviamente ni los músculos duermen, ni la visión descansa, y este juego de abrir la puerta, pues está siendo como aquella práctica que decían las abuelas, vamos a sancochar los huevos para ver dónde están los podridos, y bueno, pues están sancochando los huevos y están aflorando los que están en descomposición, que quiere decir que nunca formaron parte del proyecto, porque ser acompañamiento, tú puedes haber andado en la campaña desde que el licenciado Andrés Manuel López Obrador era funcionario del Instituto Nacional Indigenista, pero eso no te hace que la lealtad sea parte predominante de tu actuación al lado de él, sino que esto tiene que ver básica y fundamentalmente de seguir comprometido con el proyecto por encima de la persona, es decir, las propias ambiciones personales, y esto es lo que en estos momentos pues empieza a aflorar. Lamentable, por una parte, ver que se están abriendo frentes de batallas, como hoy en la mañana, al ser cuestionado el señor presidente de la República con relación a las declaraciones del líder del Senado de la República, Ricardo Monreal, pues se habló de las calificaciones, de los calificativos radicales, y cada quien lo acomoda en su exacta dimensión, y vemos en esta dinámica pues que viene la participación también, no sé si para bien o para mal. Por eso vamos a escuchar al maestro Rafael Barajas, el hecho que la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, responda a Monreal que hay que ser radicales contra la corrupción y los privilegios,
Y bueno, pues esto además hay que decirlo, no es un tema nuevo, este tipo de confrontaciones. No olvidemos cuando precisamente la licenciada Claudia Sheinbaum es nominada y es mencionada dentro de Morena como la aspirante número 1 para la jefatura de gobierno, el entonces delegado de la delegación Cuauhtémoc, donde había logrado una elección, Ricardo Monreal, pues manifiesta su inconformidad. En democracia eso es válido, no está fuera de contexto. Lo que no se vale, ya eso hay que reconocérselo en su momento, que era una de las teorías políticas del PAN, era que los conflictos internos no tenían que darse a conocer públicamente, sino que precisamente un partido político con una ideología y un proyecto, pues tiene que sentarse a platicar para encontrar consensos. Hoy estamos incluso siendo testigos de lo que pasó en Hidalgo, después de un zafarrancho, de un dime y direte entre el gobernador Fayad contra el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, termina lográndose una conciliación, y eso tiene que ser bueno para la democracia, independientemente del partido que se trate. Todo acuerdo civilizado que no abone o que no cree frentes de confrontación, de división, de escarnio, siempre va a ser bueno. Por eso me parece muy interesante la postura del señor presidente de la República cuando hace este tipo de valoraciones. Muchos consideran que no debe hacerse respuestas o estar en tácticas de responder por este tipo de eventos, pero eso es lo que precisamente le ha dado el dominio de la agenda nacional y el evitar que un copo de nieve de insidias se convierta en un gran alud, porque cuando dejas que las cosas caminen, pues definitivamente adquieren presencia, adquieren legitimidad, y cuando vemos que se intenta abrir frentes en todas índoles, pues definitivamente por democracia, maravilloso, que sea para el debate civilizado, para la confrontación, el escarnio y del desvío del proyecto, pues me parece que no es muy saludable. Pero en fin, de esto es lo que vamos también a tener la oportunidad de dialogar. Es cierto, el licenciado Andrés Manuel López Obrador no ha hecho nada que no haya dicho durante todo el tiempo que aspiró a ser presidente de la República. Las promesas de campaña se están aplicando, se está revisando todos y cada uno de los temas, se está recuperando el sector energético básico y fundamental para la autosuficiencia y la seguridad nacional. Cuando alguien critica que no debe de tocarse lo que se construyó desde Felipe Calderón como secretario de Energía al lado de Fox y con Juan Camilo como subsecretario de Electricidad, y cuando vemos que todos los beneficios en materia eléctrica fueron para los grupos españoles que patrocinaron el haya sido como haya sido y el peligro para México, y el señor Solá que vino a dividir, a confrontar y a crear odio y escarnio entre los mexicanos, pues definitivamente tenemos que entender que hay una reacción de estos grupos porque están perdiendo sus privilegios legalizados, le ponemos comillas, y que en una revisión y en una mayoría de ley y en una reforma es blindar. Y quiero ser muy incisivo en ese tema. Aquí lo ha dicho también el maestro don Rodolfo Sánchez Mena, se tiene que blindar, el país tiene que blindar el nuevo tesoro blanco, el nuevo oro blanco, que es precisamente el litio. Es el litio que en todo el mundo están volteando a ver en nuestro país, que México tiene como lo que fue calificado siempre el gran cuerno de la abundancia, que hemos tenido mucha abundancia, pero hemos tenido demasiados ladrones, sinvergüenzas, apátridas, gente que ha navegado en contra del proyecto nacional y que hoy en la cuarta transformación pues ve precisamente acotado todo lo que la soberbia y la indiferencia de la ciudadanía hoy empoderada, porque ese es otro tema
México, en este país nuestro, no habíamos los ciudadanos logrado empoderarnos. Hoy cada entidad tiene el gobierno que la ciudadanía ha decidido. Para bien o para mal, lo tiene. Es decisión de la comunidad. Se están acabando, también hay que decirlo, los cacicazgos locales que se iniciaron y que se construyeron a partir del crimen de Luis Donaldo Colosio y la apatía política de Ernesto Zedillo Ponce de León. Los Gonzalos N. Santos aldeanos han encontrado su final. Vamos a corte y regresaremos con el maestro don Rafael Barajas Fisgón Monero. Está usted escuchando Voces del Periodista con su amiga Celeste Sáenz de Miera. Regresamos. 760 AM. 760. Amplitud modulada. Con el presupuesto 2022 que aprobamos en la Cámara de Diputados, las y los mexicanos avanzamos parejo. La salud tendrá el monto más grande de la historia. Así se comprarán más vacunas y medicamentos. Se mejorarán nuestros hospitales y habrá más personal médico para garantizar el bienestar de todas y todos. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad. ¿Ya conoces Star TV? Sí, los de la antena amarilla con los canales más vistos en México. Novelas, deportes, noticias, los HBO, Star y para los peques los mejores canales infantiles Baby TV, Disney Channel, Nick Jr. Paquetes desde 189 pesos al mes. ¿Qué esperas? Contrata ahora al 800-700-7827. Súmate a la ola amarilla de Star TV. La nueva forma de escucharnos. Entra a www.abcradio.com.mx. En el menú Estaciones, busca tu localidad. Encuentra la de tu preferencia. Dale clic. Y escucha la mejor música y los contenidos que a ti te gustan. Todas nuestras estaciones en un solo lugar. www.abcradio.com.mx. Está usted escuchando Voces del Periodista con su amiga Celeste Sáenz de Miera. Marque usted en horarios de oficina 5512-5638. Continuamos. Continuamos en su programa Voces del Periodista de la licenciada Celeste Sáenz de Miera, enviándole el afectuoso saludo cálido siempre de nuestra directora del programa, y pues ya tenemos en el enlace, gracias a la actividad, a la capacidad del equipo técnico de ABC Radio, de Voces del Periodista, desde Campeche a la Ciudad de México y de ahí para el mundo, con el maestro Rafael Barajas Fisgón Monero. Maestro, muy buena tarde. Pues qué gusto, don Enrique, y un saludo también a Celeste, y pues aquí viendo cómo evoluciona el país, cómo se van dando las cosas, que se pone cada vez más interesante. Así es, maestro, muy interesante, muy intenso, como que las pasiones desbordadas están haciendo ver que los pieles de oveja se caigan y se vea bien cuál es su verdadera naturaleza. Por estos rumbos que son muy dados de carnaval, dicen que no hay careta de hipocresía que aguante toda la jornada. Así es, eso es rigurosamente cierto. Y bueno, pues yo sí creo que uno de los temas interesantes en estos últimos días, en estas últimas semanas, ha sido pues lo que está ocurriendo en con Ricardo Monreal, ¿no? Es decir, ya habíamos analizado hace unas semanas el tema de José Manuel del Río Virgen, que fue motivo de un conflicto ahí interesante en el cual participó Monreal y participó también Dante Delgado. Vimos el caso, es un caso muy delicado, el pueblo de Cazones, donde fue asesinado el candidato de Movimiento Ciudadano, René Tobar, que fue reemplazado por su jefe de campaña, y que hubo una acusación de que estaba metido ahí José Manuel del Río Virgen, un juez que finalmente dictó, falló que sí había motivos para investigarlo, y está ahorita investigado
del Río Virgen en Veracruz, y Monreal y Dante Delgado y otros políticos dijeron que se trataba de un caso político, y incluso promovieron una cosa ahí un poco jalada de los pelos para promover la desaparición de poderes en el estado de Veracruz, tema que es delicado y además, hasta donde yo entiendo, pues eso obviamente no procedió porque no había elementos, ¿no? Y ahora vemos también que el presidente se refirió en su conferencia mañanera a una entrevista que le había dado Ricardo Monreal al periódico Reforma, una entrevista que tuvo un enorme despliegue, ¿no? En la cual Monreal plantea cosas que son delicadas, dice, si bien dice que no piensa salirse del Movimiento de Regeneración Nacional, sí habla de que hay una sucesión adelantada, habla de que va a luchar por la democratización del partido. En otro momento se ha referido al tema de las encuestas y se ha opuesto al método de encuestas que se ha seguido en últimas fechas para la designación de candidatos, ¿no? Y esto es uno de los ejes del debate. El otro eje del debate es también muy interesante, tiene que ver, de los disensos de Monreal, tiene que ver con el asunto de la reforma eléctrica. Él ha dicho en varias ocasiones, ha pedido que hay que escuchar a todos los actores, ha celebrado que la reforma se haya pospuesto, él se ha dicho dispuesto a modificar la reforma eléctrica, él ha señalado que no hay que precipitarse en aprobar la reforma propuesta por el presidente, ¿no? Y esto se complementa con esto que también dijo ahora en el periódico Reforma, que dice que los radicales pueden acabar con el país y que pueden acabar con el proyecto de transformación nacional. Entonces es curioso porque si simplemente ponemos sobre la mesa estos dos temas, vemos que lo que está en juego es la reforma eléctrica y el tema de la sucesión presidencial. Un primer análisis que a mí me preocupa sería, y yo creo que es una cosa que hay que preguntar, si Ricardo Monreal quiere poner, digamos que como moneda de cambio, o poner sobre la mesa el debate de que si para que haya reforma se tienen que cambiar las lógicas internas de la sucesión presidencial dentro del Movimiento de Regeneración Nacional, lo cual pues a mí me parecería que es pues una postura poco acertada, ¿no? Es decir, yo estoy convencido de que Monreal ha sido un operador importante en el Senado de la República, que estas cosas no pueden utilizarse como moneda de cambio, ¿no? Es una cosa muy, muy sencilla. Yo estoy convencido, independientemente de lo que de lo que puedan ser las aspiraciones personales, ¿no?, de que la reforma eléctrica se tiene que impulsar, entre otras cosas porque la privatización del sector eléctrico ya le ha hecho mucho daño al país y amenaza con hacerle mucho más daño. Entonces eso necesitamos detenerlo, y efectivamente la reforma eléctrica es el primer una herramienta que se tiene muy eficaz para detener esta privatización del sector eléctrico. Y quiero además señalar que yo tengo muy claro que el tema de la reforma eléctrica toca grandes intereses de multinacionales poderosísimas, Iberdrola, Sempra, etcétera, y estoy convencido además de que estas multinacionales pues hacen un trabajo de cabildeo muy importante en las cámaras, ¿no? Entonces, a mí lo que me preocupa es esto, ¿qué tanto tiene que ver todo este debate, todo este debate que saca Monreal, que tiene un tinte político, con el tema de la aprobación de la reforma eléctrica? Porque hasta donde yo puedo ver, la reforma eléctrica
propuesta por López Obrador tiene el apoyo del grueso de la población mexicana. Yo estoy convencido de que la población mexicana no está con la privatización del sector eléctrico y tengo entendido que está preocupada además de que no de que no vaya a ocurrir en México lo que ya ocurrió en España, donde la privatización del sector ha llevado a una alza indiscriminada de tarifas, ¿no? Una alza alarmante de las tarifas eléctricas y ha dejado al Estado español sin herramientas para detener la voracidad de estas grandes empresas que en España marcan las pautas de las tarifas eléctricas, del consumo eléctrico, y que son las mismas empresas que aquí en México están impulsando la privatización del sector eléctrico y para ello necesitan que se detenga la reforma eléctrica propuesta por Andrés Manuel López Obrador. Entonces yo creo que si esto está haciendo Ricardo Monreal, me parece que está cometiendo un error muy serio. Está estirando mucho la liga. Yo quiero creer que esto no es lo que le está haciendo, ¿no? Sí. Yo creo que lo que vamos con lo que nos vamos a encontrar es que la población mexicana va a impulsar la reforma eléctrica y estoy convencido también de que lo va a impulsar incluso en las calles. Sí, maestro, es cierto el tema que usted toca con esa puntualización en el término de estirar la liga. Yo creo que cuando un político logra sus objetivos a base de chantajes, pues a mí me lleva, en lo que estoy escuchando su disertación, maestro, y me lleva a Zacatecas, cuando incluso combate a base de chantajes el liderazgo de Amalia García. Le resultó, porque prueba de ello es que hoy Zacatecas es de él, aunque hay una aparente confrontación familiar, pues basta ver quién es el gobernador, el presidente municipal, y hoy abrir frentes como el que se está haciendo ante el estado de Veracruz, ante un gobierno autónomo que forma parte del pacto federal, hacer esta comisión. A mí me encantaría ver una comisión del Senado que investigue crímenes de periodistas en los estados, y no que ahora resulta que porque un personaje que está considerado y bajo proceso dentro del esquema de se presume inocente, pues se esté haciendo este tipo de confrontación directa con el presidente. Y perdón, lo dice su colega periodista desde Campeche, yo esto lo conozco como chantaje. Yo no sé si es un chantaje, lo que sí es que es inexplicable que se haga esa comisión en Veracruz y que no se haga en Tamaulipas, por ejemplo, donde tú tienes claramente el caso de Cabeza de Vaca, ¿no? Que tiene realmente muy mal nombre, ¿no? Y que ha sido señalado ya de delitos muy serios, ¿no? Es decir, ahí el tema es francamente delicado. Entonces son cosas que tendríamos que revisar con muchísimo cuidado, ¿no? Y pues tenemos que entre otras cosas revisar cuál es la agenda que tiene el Movimiento de Regeneración Nacional para el año que viene, y la agenda es muy clara. Son 3. Primero está el tema de la revocación del mandato, ¿no? Que ahí es curioso, porque en ese tema yo sí siento que ya el propio INE ya empezó a dar marcha atrás en su actitud radical, ¿no? Porque el INE sí estaba en la lógica de ponerle trabas al procedimiento, ¿no? Y de esto ya se empiezo a entender que ya está afectando, bueno, ¿no? Sí, exacto. Y el otro tema son las 3 grandes reformas que vienen, que son la reforma eléctrica, la reforma electoral y por supuesto una reforma de seguridad nacional, ¿no? Esos son los temas. Y por supuesto también los procesos electorales en los estados que van a estar en competencia. Por supuesto, 6 estados. En 6 estados va a haber elecciones, ¿no?
Y esas son las agendas. Eso es algo que no hay que perder de vista, y pues sí, me preocupa, ¿no?, que se quiera cambiar el centro del debate a estos otros temas, ¿no? Que si el tema de que si se debe de decidir por encuestas o no por encuestas, es decir, eso es efectivamente adelantar la sucesión, y esa estrategia de adelantar la sucesión obviamente favorece a la derecha, que ya pide esquina, que está muy acorralada y que está desesperada por buscar una fractura y por buscar una división adentro del Movimiento de Regeneración Nacional. Maestro, vamos a ir a corte para seguir platicando este tema en el último tramo que nos queda. ¿Le parece bien? Me parece perfecto. Vámonos a corte. Está usted escuchando Voces del Periodista con su amiga Celeste Sáenz de Miera. Regresamos. 760 AM. 760, amplitud modulada. Soy una mujer afromexicana y tengo derecho a vivir en un país con cero racismo y cero discriminación. Soy una persona que vive con VIH y quiero un país con trato igualitario y cero estigmas. Soy trabajadora del hogar y quiero que mis derechos laborales sean respetados y vivir libre de discriminación. En el CONAPRED trabajamos para que tus derechos y libertades los vivas libres de estigmas, prejuicios y discriminación. Si te discriminaron, acércate al CONAPRED. Gobierno de México. Star TV se reinventa con más canales y HD, sin subir de precio, claro. Sí, escuchaste bien, más canales y HD sin costo adicional. Además, nuevos paquetes desde 99 pesos al mes. Cámbiate, mantente conectado y sigue disfrutando del contenido que realmente quieres ver con Star TV. Sí, claro, somos los de la antena amarilla. Busca un distribuidor local en startvmexico.com o llama al 800-700-7827. Súmate a la ola amarilla de Star TV. Guillermo Ortega Ruiz. ¿Qué opinas de la reforma eléctrica del presidente López Obrador? Es la nota de la última semana. El objetivo es saber si la población está de acuerdo en enjuiciar a actores políticos del pasado. Voces de la historia. La orden de combate está a la calle los revolucionarios. El virus del COVID no va a desaparecer, va a pasar a una condición estacional. Mi presencia en esta cumbre en ningún sentido ni circunstancia representa un reconocimiento al gobierno del señor Nicolás Maduro. El sector salud tiene que estar muy pendiente para evitar contagios. Le invito a que me acompañe todas las noches a escuchar las voces de los protagonistas de la noticia. Con Ortega a las 10, lunes a viernes, 10 de la noche, tiempo del centro del país, a través de esta frecuencia. No se duerma. Está usted escuchando Voces del Periodista con su amiga Celeste Sáenz de Miera. Marque usted en horarios de oficina 5512-5638. Continuamos. Así es, amigos, continuamos en su programa Voces del Periodista. Estamos enlazados con el maestro Rafael Barajas Fisgón Monero. Tuvimos un pequeño cortecito ahí de comunicación del maestro en cabina, pero ya lo tenemos en nuestro enlace de celular y por supuesto estamos hablando de este tema delicadísimo. Yo recuerdo, como lo vimos muchos periodistas, maestro Barajas, que en alguna ocasión pues hubo incluso varios encuentros como debe de ser en política, incluso pícaramente por acá, por el sureste, se habló del milagro del chipilín, es decir, un buen desayuno y unos tamales de chipilín pueden servir como elemento para resarcir o para hacer lo que sabe hacer muy bien el presidente, política, porque este es un terreno en el que pues, atrevo a decirlo, muy pocos saben moverse como lo hace el presidente Andrés Manuel López Obrador, con una visión democrática, con un hombre que ya lo ha dicho claramente, yo no aspiro ningún tipo de prórroga, ha abierto el mismo proceso, lo hizo no con ese mesianismo que se acostumbraba, del que se mueve, no sale en la foto, y los tapados y destapados, y todo este tipo de situaciones, pero creo que la visión democrática de madurez no ha sido entendido por todos, maestro. No, sí, y mira, hay una cosa que es muy interesante y que habría que señalar, ¿no? Y es que al final de cuentas
el tema de recurrir al centro político, pues plantea un problema de fondo y que es ideológico. ¿Qué es el centro político? Yo recuerdo en la era neoliberal los partidos y los actores políticos debatían, se peleaban por estar cada vez más en el centro. Nadie quería estar a la izquierda, nadie quería estar a la derecha, entonces todos peleaban por estar en el centro. Es decir, es al final de cuentas la búsqueda de una cierta hegemonía que se supone que es objetiva de posturas políticas y que en la era neoliberal esta diferencia se dirimía simplemente por lo que podría llamarse la opción por una economía de mercado, lo cual establecía la hegemonía liberal, ¿no? de lo que es el liberalismo. Yo creo que aquí es estamos en una situación que ya cambió, esto ya cambió. El neoliberalismo entró en crisis profunda y hay que tomar postura, y yo estoy convencido de que hay que rescatar lo que es una política social, una política de interés social. Entonces, ¿qué implica correrse al centro en los tiempos que corren? Implica moderar la reforma eléctrica, implica abrir un poquito el sector, es decir, hacerle un poquito más de concesiones a las grandes empresas multinacionales, implica afectar un poquito más a Comisión Federal de Electricidad, implica ya dejar los programas sociales, implica bajar el impulso contra la corrupción. ¿Qué implica el correrse al centro? Implica pues darle chance al cártel farmacéutico, negociar con él, negociar con los intermediarios de las medicinas. ¿Qué implica todo esto? Es decir, yo creo que es un error correrse al centro en los tiempos que corren, porque lo que era el centro, ese centro que tanto nos vendieron, en primer lugar no era centro, era básicamente un discurso que le servía al gran capital, ¿no? Que le servía a los grandes inversionistas. Al neocolonialismo económico. Exactamente. Entonces, estamos justamente ante la disyuntiva, ante la posibilidad de retomar la soberanía nacional, y esa sí necesita de definiciones, ¿no? Es decir, yo sí creo que la primera definición es que necesitamos rescatar a la nación. Necesitamos rescatarla además de la voracidad de las grandes empresas, de la voracidad neoliberal, de lo que es el crimen organizado. Eso es lo que necesitamos hacer, ¿no? Y es curioso porque yo estoy convencido de que los señores de la derecha mexicana están intentando por todos lados por dónde introducirse a estos, por dónde introducir su discurso, por dónde introducir sus mensajes, ¿no? Y la verdad es que la narrativa que están construyendo es pobre, no está no está favorecida por el grueso de la opinión pública, y sigue centrada en estas lógicas que son terribles, que tienen que ver con lo que es un discurso alarmista, etcétera, lo estamos viendo claramente en el tema del combate al COVID, ¿no? Es decir, hay efectivamente una nueva ola de coronavirus, ¿no? Y resulta que siguen o quieren reforzar otra vez el discurso alarmista. No, qué barbaridad, México ha tenido el peor manejo que se ha podido ver en el mundo del tema de la pandemia, y tú revisas los datos y te das cuenta que este discurso no es correcto. Yo te apuesto que el grueso de nuestro auditorio ha sido vacunado, y el grueso del auditorio aquí en la Ciudad de México por lo menos tiene un esquema completo, ¿no? Y eso es lo que ha permitido que esta nueva ola haya tenido más contagios, pero menos hospitalizaciones. Y sin lugar a dudas, la cantidad de hospitalizados que hay ahorita, por ejemplo, en la Ciudad de México, tiene una relación muy clara con la gente que no se ha vacunado. Entonces, bueno, es decir, me parece de veras increíble
que esta derecha es una derecha que le apuesta una vez más a la desinformación, que le apuesta una vez más al pánico y todo eso, y me parece increíble que hayan revivido como vocero de esta derecha a esta doctora Lorian Jiménez, que realmente no tiene ninguna preparación como epidemióloga, ¿no? Y que si tú lees sus artículos vas a ver que no tienen realmente ningún fundamento científico, están basados en notas periodísticas que simpatizan, que simpatizan con su punto de vista, nada más. Eso es cierto, incluso la estuvimos escuchando en varios medios por la forma incluso grosera de hacer la descalificación apocalíptica, en términos prácticamente apocalípticos. A mí me parece que hoy los que hablan incluso, maestro, en la primer parte del programa, tocamos el tema del rescate de Pemex, y dicen que es un derroche. El líder del Senado del Partido Acción Nacional dice que es una manera de usar el dinero a capricho de López Obrador, pero nadie requiere recordar los rescates bancarios, carreteros, los Fobaproas, que todavía seguimos pagando y que eran esas consignas del Banco Mundial, del Fondo Monetario, del Banco Internacional, del Banco Norteamericano, que prácticamente pusieron durante todo el neoliberalismo secretarios de energía y directores de Pemex, que hoy todos son empresarios de transnacionales petroleras. Eso es lo que hay que ser muy claros, maestro. Así es, y además no debemos olvidar que, en primer lugar, estas mismas críticas que se hacen hoy al rescate de Pemex son muy similares a las que se hicieron en tiempos de Lázaro Cárdenas, cuando se dio la expropiación petrolera. Ahí está el libro de Jesús Silva Herzog, padre. Así es, las críticas son realmente... Hay que rescatarlo, maestro, hay que rescatarlo y hay que ponerlo en el colectivo, en la sociedad, que vean la gran campaña que fuimos objeto, México y el gobierno de Lázaro Cárdenas, una gran campaña internacional de minimizar la capacidad de los trabajadores petroleros, y la respuesta que se dio con trabajo y patriotismo, maestro. Así es. Entonces, y la otra cosa que no debemos olvidar, que debemos tener siempre presente, es que al final de cuentas, Pemex sí fue la palanca de desarrollo de la nación durante décadas. Totalmente. Pemex le dio de comer al país durante décadas, y muchas de las cosas que nos dijeron en la era neoliberal resultaron mentiras burdas. Esta idea de que ya se nos había acabado el petróleo, y ahorita nos encontramos con que con cierta frecuencia pues se han encontrado yacimientos en aguas someras, en zonas territoriales. Maestro, es una cosa increíble, que solo que había que explotar las aguas profundas, y que para explotarlas no tenías más tesorito escondido en el fondo del mar, si se acuerda. Es increíble, porque los que ahora dicen que estas son mentiras y que son caprichos, en realidad ellos sí defendieron mentiras, defendieron caprichos y siguen mintiendo. A mí me llama poderosamente la atención el hecho de que las campañas de la oposición siguen fundadas en mentiras completas, en medias verdades, en falsedades, en distorsiones. Es una cosa verdaderamente penosa. Así es, maestro, se nos ha acabado el tiempo. Yo solamente complementaría, es cierto, con mentiras, con mentirosos bien pagados y con desinformación, porque si algo hoy podemos ver los que vivimos en Ciudad del Carmen, Campeche, es cuántas plataformas en aguas someras se están sembrando, y todavía esperamos que algún día el pozo Sigil, que quiere decir vigilante, explote, porque ese es un gran manto petrolero. Maestro, se nos ha acabado el tiempo. ¿Con qué nos despedimos? Bueno, yo plantearía lo que siempre planteamos. Le pediría al público asistente, al público que nos escucha, revisar la información, incluso la que nosotros damos, o sobre todo la que nosotros damos, poner en duda todo, poner en cuestionamiento todo, no dejarse, no creer las cosas a la primera, hacer un chequeo de datos, ¿no? Y así es. Lo que maestro, ya nos tenemos que ir, lamentablemente. Sí, ya. Ok, pues ahí quedamos. Yo creo que queda el tema caliente.
Le agradecemos mucho a nombre de la licenciada Celeste Sáenz de Miera, a todos los que formamos parte de este programa de Voces del Periodista, un abrazo fraternal, pásela bien, quédese en toda la programación e información de ABC Radio de México. Buena tarde. Thank you.